definir o a recordar unos conceptos generales acerca del sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido básicamente por un grupo de órganos que se llaman glándulas endocrinas, que no tienen relación anatómica. Una está en la hipófisis, por ejemplo, está en la base de la silla turca, tiroides y paratiroides en el cuello, suprarrenales sobre los polos superiores del riñón, no tienen conexión o relación anatómica. Distinto a los otros sistemas, el tubo digestivo pues tiene una relación anatómica, un segmento después del otro, igual riñón, pulmones y todo. Entonces el sistema endocrino tiene esa particularidad y está constituido por esas estructuras que son glándulas, que se llaman glándulas endocrinas. Ustedes saben que sus producidos son hormonas y se vierten al torrente sanguíneo y tienen lo que se llama una función endocrina. ¿Qué es entonces la función endocrina? La función endocrina no es otra cosa que el mensaje que transmiten, un mensaje biológico que transmiten esas glándulas endocrinas a través de la secreción de una sustancia química que se llama hormona y que la producen esas glándulas, no las ingerimos en la dieta, las producen esas glándulas. Entonces, las glándulas producen esas sustancias que se llaman hormonas, que transmiten a través de estas hormonas un mensaje biológico, actuando sobre receptores específicos. Eso es lo que es función endocrina. Transmisión de un mensaje biológico a través de las hormonas que son secretadas por las glándulas endocrinas, que son sintetizadas en el cuerpo, no vienen de afuera, no las ingerimos en la dieta y que actúan sobre, esa es otra particularidad, actúan sobre receptores específicos. Por ejemplo, si mencionamos la TSH, hormona estimulante del tiroides, solo en las células foliculares de la glándula, de los folículos tiroideos, hay unos receptores para que actúen llevando un mensaje biológico que está en relación con la síntesis de hormona tiroidea. No actúa en otras células ni en otros órganos. Hay receptores específicos. La hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ACTH, solo actúa sobre las células que constituyen receptores que tienen las células de la corteza suprarrenal, enviando un mensaje para que se sinteticen alguna sustancia. Entonces tienen receptores, actúan las hormonas sobre receptores específicos. Lo otro que en relación con la función endocrina es que en algunos órganos la secreción es cíclica. Y sexual, las funciones de reproducción, la regulación metabólica, la lactación, la conservación del agua en general. Todas las funciones de la hipófisis, pero que lo hace a través de diversas glándulas, no una sola, imposible que una sola glándula produzca todo esto. Entonces tenemos, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la produce la hipófisis, entonces aquí tiene estos efectos. Las hormonas gonadotrópicas, crecimiento sexual, estimulante, luteinizante, la tiroidea, la tiroides, la estimulante de la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas, la antidiurética, la luteinizante, etc. Bueno, luego vamos a ver en cada glándula cómo se produce el estímulo, pero en general la hipófisis, digamos que regula toda esta actividad en esas diversas glándulas. La hipófisis entonces es una glándula muy pequeñita que está en la base del cráneo.
está constituida por tiene dos componentes de distinto origen, lo que llamamos el lóbulo anterior de la hipófisis, que es de origen ectodérmico, y el lóbulo posterior, que es de origen neuroectodérmico, se llama neurohipófisis. Las glándulas, la adenohipófisis está constituido por diversos tipos de células que su citoplasma se colorea de manera diferente, entonces acidófilos, basófilos, cromófobos. El lóbulo anterior produce unas hormonas y el lóbulo posterior produce otras, la neurohipófisis. Las hormonas del lóbulo posterior son la vasopresina y la oxitocina. Digamos que desde el punto de vista de los efectos de la hipófisis, podríamos decir que el lóbulo anterior realmente es el que maneja todos estos efectos, o sea, de vital importancia para el desarrollo psicosomático. Ya la oxitocina y la vasopresina, digamos, que sí tienen su importancia, pero mucha más la parte del lóbulo anterior. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las que producen la adenohipófisis. La adenohipófisis dijimos que era de origen ectodérmico y ya ustedes en histología vieron que las glándulas todas se originan de un epitelio de superficie que penetra y se especializa en función secretora. En este caso la secreción secretora es endocrina porque desaparece la comunicación de la superficie con la glándula y el contenido se vierte a la sangre. Entonces aquí se originan del epitelio de las bolsas faríneas que asciende hasta la base del cráneo. En cambio, la neurohipófisis es de origen neuroectodérmico y ahí se encuentran los dos componentes anterior y posterior y se fusionan en una sola glándula que es la hipófisis. Entonces la adenohipófisis le decía yo que hay otras hormonas, por ejemplo la melanotropa que estimula los melanocitos para el pigmento, etcétera, pero ya de mayor importancia la hormona lactotropa de la glándula mamaria, las hormonas, se llaman hormonas gonadotropizantes, la TSH que estimula la tiroides para que produzca hormona tiroidea T3 y T4, hormona del crecimiento, STH, y las que actúan sobre la corteza suprarrenal, tiene sus receptores en la celda de la corteza suprarrenal para que se sinteticen diversas sustancias, principalmente mencionemos el cortisol, que lo sintetiza la corteza suprarrenal. Muy bien. Entonces aquí en este cuadro estamos viendo la hipófisis en la base del cráneo. Hipófisis anterior o adenohipófisis, hipófisis posterior o neurohipófisis. Distinto origen se fusionan en un solo órgano. Aquí tenemos la prolactina, las hormonas gonadotrópicas, FSH y LH sobre las gónadas, las tirotrópicas, estimulantes de la glándula tiroides, la corteza suprarrenal y el crecimiento. Muy bien. Y en la hipófisis posterior tenemos la oxitocina, que es sobre todo de vital importancia durante el parto y el puerperio, estimula las contracciones uterinas y también estimula las células mioepiteliales en la glándula mamaria para expulsar la secreción láctea, ¿cierto? Entonces fíjense que digamos que no es vital si lo relacionamos con nosotros. De hecho, después de un parto siempre se le administra para reforzar un poco este efecto a las mujeres después que paren oxitocina, para ayudarles a que ese útero se contraiga y cese el sangrado postparto, la oxitocina. Bueno, sobre la musculatura lisa de estos órganos. Y la hormona antidiurética que actúa sobre el túbulo contorneado proximal. Bueno. Entonces, bueno, antes de ir adelante, con relación a la patología endocrina en general,
hay una distinto o que no vemos en ninguna otra patología y consiste en estados hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Entonces, solamente en la patología de las glándulas endocrinas vamos a hablar de estados hiperfuncionantes y estados hipofuncionantes, que se refiere justamente a que si una glándula produce exceso de hormonas, hablamos, un momentico. Vamos a tener aquí entonces en la patología endocrina estados hiperfuncionantes cuando hay exceso de hormonas o hipofuncionantes cuando hay disminución en la síntesis. Solamente lo vemos en la patología endocrina. Por supuesto que con relación a los estados hiperfuncionantes, ¿por qué suceden? Entonces pueden suceder por neoplasias que producen exceso puede ser, por ejemplo, vamos a considerar las neoplasias. Entonces hay neoplasias funcionantes, producen exceso de hormonas. Aunque hay neoplasias que no producen hormonas, entonces son no funcionantes. Muy bien, también las hiperplasias van a producir exceso de hormonas y también entonces darán lugar a estados hiperfuncionantes. Entonces, primero vamos a definir qué son los estados hiper e hipofuncionantes y después ya las neoplasias o hiperplasias que produzcan estos estados. Los estados hipofuncionantes están, como es lógico pensar, en relación con destrucción de las glándulas, procesos de pronto inflamatorios severos como lo vamos a ver en la glándula tiroides, que destruyen, producen fibrosis de la glándula y entonces simplemente no se produce la suficiente cantidad de hormonas en estados hipofuncionantes o procedimientos quirúrgicos. Si se extirpa la glándula tiroides, ese paciente por una patología, esa paciente habrá que administrarle hormona tiroidea el resto de su vida, porque quedó sin la glándula que produce la hormona. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero quería antes, sobre todo, clarificar el concepto de hiper e hipofunción. Bueno, en la hipófisis, vamos a hablar primero de la patología de la hipófisis. Una de las malformaciones congénitas que involucra la ausencia de la glándula hipófisis, que es vital, no podemos vivir sin hipófisis, es una anencefalia, o sea, ausencia de masa encefálica, pero también la hipófisis también se llama pituitaria. Entonces, vemos el término hipopituitarismo. No se usa hipofisismo, que sería entonces si es con relación a la hipófisis, ¿no? Se usa el término hipopituitarismo en relación con la disminución en la función de la hipófisis o pituitaria. Como ya les dije, los estados hipofuncionantes habitualmente están en relación con destrucción del tejido glandular, entonces no se produce la hormona suficientemente. Vamos a ver que uno de los estados de hipofunción en la hipófisis involucra a toda la glándula. Como ya vieron que es una glándula bien pequeñita en la base del cráneo, entonces cualquier proceso destructivo, hemorrágico, infarto, la va a comprometer toda, no va a comprometer solo la adeno o solo la neurohipófisis, sino que como es pequeña, pues habitualmente toda la glándula está destruida. Vamos a ver cuáles son las causas de panhipopituitarismo.
que también se llama enfermedad de Simmons. Y también recibe el nombre de caquexia hipofisiaria. Caquexia es un estado de adelgazamiento extremo, no más. Entonces uno dice, no, estás caquéctica, cuando estás excesivamente delgada. Eso es un término para indicar solo eso. Pero aquí le ponemos el apellido caquexia hipofisiaria para indicar que ese estado de adelgazamiento extremo es por un panhipopituitarismo. Muy bien. Está en relación, como ya habíamos dicho, con procesos que destruyen la glándula, que son los que se asocian a estados hipofuncionantes. Entonces ahí vemos que cualquier proceso que destruya la hipófisis puede ser una isquemia, un tumor metastásico, un proceso infeccioso cerebral que se extienda a la hipófisis por su relación anatómica en la base del cráneo, puede producir un panhipopituitarismo o que se manifiesta clínicamente como una caquexia hipofisiaria. Ahí estamos mencionando entonces ese adelgazamiento extremo, a qué se debe, y lo vamos a mencionar según la función o la hipofunción, en este caso de cada hormona. Entonces los pacientes tienen una palidez. En el cuadro anterior no está, pero yo sí les había mencionado que otra de las hormonas que se produce es la hormona estimulante de los melanocitos para producir pigmento melánico. Entonces estamos viendo la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, produce palidez, está disminuida, hipotiroidismo por TSH, falta de lactación por la prolactina, insuficiencia suprarrenal por la CTH, amenorrea, disminución de las hormonas gonadotrópicas, igualmente con relación al crecimiento, también hemos mencionado la hormona TSH, pero sobre todo estas son todas las hormonas disminuidas cuando hay un panhipopituitarismo que se va a manifestar como una caquexia hipofisiaria. Con relación al panhipopituitarismo, hay un síndrome específico que se llama síndrome de Sheehan. ¿En qué consiste? En un panhipopituitarismo, pero que se relaciona específicamente con infarto hipofisiario, o sea, isquemia que produce infarto hipofisiario en mujeres tipos que hicieron un shock hipovolémico que le produjo la necrosis o el infarto hipofisiario. Entonces recibe el nombre de síndrome de Sheehan. Es infarto hipofisiario, necrosis de la hipófisis, pero se refiere el síndrome de Sheehan al que está relacionado con estas mujeres en estos procesos de shock o de parto traumático, shock y las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tuvo reto, cualquier cosa relacionada con un parto traumático, y estuvieron con un shock. Yo no entiendo por qué me pasa. Pituitarismo, en donde se destruye toda la glándula o casi toda y todas las hormonas están comprometidas. En los estados hiperfuncionantes no vamos a tener un estado hiperfuncionante que produzca exceso de todas las hormonas. Entonces los estados hiperfuncionantes en la hipófisis son selectivos. O exceso de prolactina, o exceso de TSH, o exceso de ACTH, o exceso de FSH, pero no vamos a tener un estado hiperfuncional que abarque todas las hormonas. Es dependiendo de la célula que produzca. Ay, no puede ser. La tiroidea rige la actividad metabólica del organismo a través de la síntesis de dos hormonas, T3 o T4. La T3 es la más activa. Entre la patología vamos a tener
la agenesia tiroidea, o sea, ausencia de glándula tiroides. O vamos a tener otra patología que es el cretinismo, en relación con trastornos congénitos. El bocio, que si decimos bocio, el bocio simplemente se refiere al crecimiento de la glándula tiroides, no cuál es el origen del crecimiento. Decimos, tienes un bocio, tienes una glándula tiroides aumentada de tamaño, ya, no más. Tendríamos que agregarle un apellido, más o menos como lo que hemos visto cuando hablamos de megalia. Cardiomegalia, el corazón grande, ¿por qué? Entonces hay que ver si es hipertrófica, si es por dilatación, etcétera. Igual que en las otras megalias que hemos mencionado, aquí se llama bocio, crecimiento de la glándula, y vamos a utilizar mucho este término en relación con la patología de la glándula, que habitualmente se acompaña de crecimiento de ella, o sea, de bocio. Las tiroiditis, bueno, la glándula tiroides es, creo que es la única de las glándulas endocrinas que tienen procesos inflamatorios o tiroiditis, procesos inflamatorios de importancia, llamados tiroiditis. Fíjense que en la hipófisis no hablamos de procesos inflamatorios, ni en la paratiroides la vamos a hablar, ni en la suprarrenal. Los procesos inflamatorios los vemos de importancia en la glándula tiroides. Y también las neoplasias. Entonces, en la glándula tiroides vamos a tener neoplasias benignas y neoplasias malignas. Y estas neoplasias, benignas o malignas, pueden ser funcionantes o pueden ser no funcionantes. Funcionantes secretan, son exceso de hormonas. Muy bien. Entonces, aquí un poquito, bueno, aquí está la hipófisis que produce el estímulo libera la hormona estimulante del tiroides para que la hormona estimulante del tiroides produzca T3 o T4, que tienen importancia en el desarrollo y en la actividad metabólica del cuerpo. Cuando los niveles están normales, la TSH además recibe un estímulo de una hormona que es la hormona liberadora de la tirotropina, TRH, que se produce en el hipotálamo. Entonces el hipotálamo estimula la hipófisis anterior, feedback negativo. Cuando los niveles de T3 y T4 están bajos, se produce este estímulo y se libera la hormona estimulante y la tiroides funciona. Entonces, aquí esta es una de las hormonas que no es cíclica, sino que es dependiente de los niveles en sangre de las hormonas. Por eso decimos que es un mecanismo, el mecanismo que controla la liberación de la hormona tiroidea es por un mecanismo de feedback negativo. Niveles bajos, necesitamos más glándulas, más hormona tiroidea, pues viene el estímulo acá. Al hipotálamo, a la hipófisis anterior, la hipófisis anterior estimula la tiroides, se produce la T3 y T4, se liberan los niveles, cesan. Bueno, muy bien. Aquí la estamos viendo en forma de escudo en la parte anterior del cuello. La parte central se llama istmo, que une el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Muy bien. Entonces las hormonas que producen son la tiroxina T4 o también se llama tetraiodotiroxina y la triiodotiroxina. Importantes en la regulación del metabolismo celular. Aumenta el metabolismo basal en todo, desarrollo fetal, funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular, musculoesquelético, hematopoético, en todo. De tal manera que ya les había dicho que la glándula tiroides es una glándula vital. Pero para que la glándula tiroides pueda sintetizar estas hormonas, fíjense el nombre, triyodo, tironina, necesita yodo. Entonces, importante que la deficiencia de yodo en algunas, en una época y en algunas regiones del país
sobre todo en el interior, porque en la costa siempre hemos tenido sal yodada, fue importante en el desarrollo tanto de la genesia tiroidea como del cretinismo. Entonces, ¿qué es el cretinismo? Es una deficiencia congénita autosómica recesiva de glándula tiroides, que como ya vimos la importancia de las hormonas tiroides en el desarrollo psicosomático, van a producir un retardo en el crecimiento físico y mental. Entonces son personas no solamente con retardo mental, sino de baja talla. Entonces hay veces que la gente para ofender utiliza este término. Es que eres un cretino, o sea, eres un retardado mental. Una persona afectada por cretinismo sufre graves retardos físicos y mentales, estatura baja como la de un niño siendo un adulto, y el cretinismo puede estar asociado a la genesia de glándula tiroidea, por supuesto, porque no hay glándula que produzca las hormonas. Ya vimos que es una deficiencia congénita de glándula tiroides junto con su secreción hormonal. Y la deficiencia de yodo. La deficiencia, cuando hay deficiencia de yodo, entonces la glándula no puede sintetizar sus hormonas porque necesita el yodo. Por eso le hacía énfasis en el nombre triyodo o tetrayodotironina. Yodo, necesita yodo. En una época, el cretinismo era común en las zonas, en los suelos donde poseen poco yodo. Aquí en Colombia, en el interior del país, principalmente en una zona del Valle del Cauca, en Buga. En Buga había muchas personas con bocio, o sea, con el crecimiento de la glándula, y en muchas familias había niños cretinos. Entonces, pero bueno, esto ha disminuido notablemente desde que ya la sal es yodada, entonces pues, ya no hay manera de que haya deficiencia de yodo porque la sal es yodada. Anteriormente no era así. Bueno, entonces ya sabemos qué es el cretinismo y cómo se produce. Vamos a hablar de algunas enfermedades metabólicas. Bueno, este término no tóxico es utilizado en relación con la patología tiroidea. No tóxico quiere decir no funcional, no hay exceso de hormonas. En las otras glándulas hablamos de hipofuncional. Aquí no tóxico, se dice no tóxico. Entonces el bocio nodular es un agrandamiento de la glándula tiroidea cuya causa principal es la carencia de yodo en la dieta, por eso lo tenemos como una enfermedad metabólica. Si no hay yodo en la dieta, no hay suficiente formación de hormonas, la glándula trata de estimular más una hiperplasia compensadora, pero no consigue nada porque el problema es que no hay yodo. Entonces nunca va a haber hipertiroidismo porque es que no hay yodo. Entonces es una respuesta que la glándula trata de intentar formar más hormonas, experimenta una hiperplasia, pero un agrandamiento de la glándula tiroides, pero sin efectos reales de hipertiroidismo porque simplemente no hay yodo. Entonces, la carencia de yodo en la dieta, en esa época en que el yodo no está, que no había sal yodada, y era frecuente ver a mujeres con una masa en el cuello, que también le llamaban coto. No tienen coto, no tienen bocio. Y la glándula podría llegar a hasta 1000 gramos. Con relación al bocio no tóxico porque no hay exceso de hormonas, no hay yodo, no hay exceso de hormonas. El bocio congénito es cuando, como su nombre lo indica, el agrandamiento de la glándula, que puede ser nodular o difuso. O sea, cuando hablamos de nodular es irregular, nódulos difusos, toda la glándula está presente al momento del nacimiento. La secreción tiroidea puede ser normal, puede estar disminuida o puede estar aumentada.
en estos niños con bocio congénito. ¿Por qué? Porque el bocio puede deberse a dishormogénesis, o sea, producción anormal de la hormona tiroidea, congénito. Entonces, ¿qué puede ser? Que a través de la placenta, cuando la mamá puede para pasarle al niño anticuerpos antitiroideos o agentes bociógenos. Y algunas causas de bocio congénito son hereditarias. Entonces simplemente se debe al agrandamiento del tiroides presente en el nacimiento y dependiendo de la causa puede o no haber hipertiroidismo. En general se cree que es una dishormogénesis, trastornos en la síntesis o en la producción anormal de hormona tiroidea. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una enfermedad que produce hipertiroidismo, que es funcional, que es autoinmune. Entonces, es la enfermedad de Graves-Basedow. Se define la enfermedad de Graves-Basedow como un hipertiroidismo primario clásico autoinmune. Hipertiroidismo, o sea, hay exceso de hormonas. Primario clásico es el ejemplo clásico primario porque la lesión o la alteración está directamente en las células tiroideas. No es secundario a nada, es un hipertiroidismo primario clásico autoinmune que tiene unos rasgos clínicos y anatomopatológicos clásicos y que la definen entonces como enfermedad de Graves-Basedow o hipertiroidismo primario clásico autoinmune. Otro término, tirotoxicosis. Recuerden que acá vimos no tóxico. Acá es tóxico o tirotoxicosis porque para referirse a la tiroides. Este término se refiere a aumento de las hormonas tiroideas circulantes. Entonces, cuando decimos tiene una tirotoxicosis, o sea, tiene aumento de las hormonas tiroideas. Entonces, en el hipertiroidismo hay tirotoxicosis, porque pueden haber otros estados en donde haya aumento de las hormonas tiroideas, pero que no sea una enfermedad de Graves-Basedow, o sea, que no sea autoinmune, que no sea el hipertiroidismo primario clásico autoinmune. Entonces, simplemente el término tirotoxicosis se refiere al aumento de las hormonas tiroideas independiente de la causa. Puede ser un adenoma hiperfuncionante, puede ser que a la persona le estén dando exceso de hormona tiroidea. ¿Ya? Pero, por supuesto que en el hipotiroidismo primario clásico, enfermedad de Graves-Basedow, hay tirotoxicosis. Vamos a ver los síntomas. Recordemos que la hormona tiroidea estimula el metabolismo basal. Entonces vamos a tener, además del bocio, o sea, del crecimiento de la glándula, sudoración, taquicardia, temblor fino, trastornos menstruales, adelgazamiento, exoftalmo, son los síntomas en relación con el hipertiroidismo o enfermedad de Graves-Basedow. Todo esto de adelgazamiento, sudoración, taquicardia, intolerancia al frío, temblor fino, todo esto tiene que ver con ese estímulo del metabolismo basal acelerado. Entonces las personas estas son como aceleradas, tienen taquicardia, estimula el sistema cardiovascular, creo que ya lo habíamos visto aquí cuando hablamos de la función de la hormona tiroidea, ¿cierto? Efectos sobre el metabolismo basal, funcionamiento adecuado de los sistemas cardiovasculares. Está en exceso, entonces hay taquicardia, temblor fino, etcétera. Sudoración. Muy bien. Entonces, el exoftalmo, que es la protrusión del globo ocular, se debe a que haya cúmulo de grasa retroocular. Entonces empuja el globo ocular hacia adelante. Es más frecuente en mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes. Por cada 6 mujeres, un hombre, y afecta el 2% de la población femenina. Dijimos que era autoinmune. ¿En qué consiste el trastorno? Hay una deficiencia genética de las células
supresora antígeno específicas. Y hay anticuerpos contra los antígenos del receptor de la TSH en las células foliculares. Entonces, ¿qué sucede? Que estos anticuerpos que se unen a los receptores de las células foliculares, receptores de TSH en las células foliculares, inducen la mayor síntesis o producción de hormona tiroidea. Entonces, está la autoinmunidad, inicialmente inmunidad celular y inmunidad humoral. Bueno, aquí estamos viendo un globo ocular normal o un exoftalmo. Aquí estamos viendo un bocio. Y aquí fue extirpado. A veces los bocios, bueno, cuando tienen este crecimiento, o sea, ya aunque le dé toda la sal del mundo, no, esto es irreversible. Y muchas veces, aunque no son hiperfuncionantes, después que se regula la dieta con la sal, el tratamiento es quirúrgico en relación pues, con la estética. Nadie quiere tener una masa en el cuello, pero además porque puede comprimir la tráquea, el esófago. Ya lo vimos en la relación con la tráquea y el esófago, y si ese tiroides crece mucho, va a producir trastornos en relación con la compresión de estos órganos, del esófago y de la tráquea. Este es un bocio nodular, miren el aspecto nodular. Cuando se va a extirpar un tiroides, los cirujanos tienen que tener muy en cuenta dos cositas. Primero, las glándulas paratiroides, identificarlas para no irlas a extirpar. Dejaría un problema mayúsculo. Segundo, también aislar el nervio recurrente laríngeo que pasa por aquí, porque no también puede tener trastornos disfónicos, después de quedar la persona con trastornos disfónicos. El diagnóstico del hipertiroidismo. Lo primero que va a llamar la atención es la presencia de la masa en el cuello, porque tiene bocio, y el exoftalmo, eso es notorio. Pues, tenemos que evidenciar, por ejemplo, ver la persona, su facies adelgazada, un adelgazamiento extremo. Si usted la ausculta, va a encontrar una taquicardia. El temblor fino habitualmente se indaga haciendo que la persona extienda las manos y se le coloca una hoja de papel. ¿Por qué? Porque es un temblor fino, o sea, no son movimientos bruscos, no es un temblor brusco que se vea a simple vista. Entonces, cuando la persona extiende las manos y se le coloca una hoja de papel encima, entonces se nota que hay efectivamente un temblor fino, hay que explorarlo. Lo otro es que los niveles de T3 y de T4 van aumentados, los niveles de T3 y T4, porque de manera autónoma, por la unión de los anticuerpos contra los receptores foliculares, van a hacer que las células foliculares autónomamente estén produciendo T3 y T4, sin ese mecanismo de feedback negativo que lo vimos en la diapositiva, cómo se controla. La TSH puede estar normal, la TSH no va a estar elevada, son la T3 y la T4. Bueno, exoftalmo. Bueno, pero antes, otras causas de hipertiroidismo primario, pero que no son enfermedad de Graves base 2, porque ya definimos que la enfermedad de Graves base 2 es autoinmune, todos los síntomas que produce, hay que identificar los autoanticuerpos, etc. Por ejemplo, un adenoma tiroideo, un tumor benigno funcionante o un carcinoma, o sea, un tumor benigno o un tumor maligno. Si son funcionantes, van a producir tirotoxicosis, o sea, simplemente niveles elevados de T3 y de T4. Muy bien. Y el hipertiroidismo secundario, como su nombre lo indica, es un paciente que tiene un bocio por deficiencia de sal, se le regula su dieta y queda como secuela que las células siguen produciendo hormonas tiroideas, como que se apartan, quedan del control y siguen autónomamente. Entonces se llama bocio multinuclear tóxico. ¿Secundario a qué? A un bocio no tóxico.
Muy bien. Ya saben que tóxico o tirotoxicosis es lo mismo, pero tirotoxicosis no es lo mismo que enfermedad de Graves base 2. El segundo tema, si tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una, doctora. Mire, ahora que usted toca el tema y pues habla acerca de la sal, de las personas que sufrieron antes de problemas en la tiroides a causa de la falta de yodo, hoy en día la persona que por problemas circulatorios, por lo menos conozco casos de alguien muy cercano, que ella no come absolutamente nada en sal, porque tiene problemas del corazón. ¿Estas personas están expuestas o hay un alimento que tal vez pueda también contener yodo y que esté Sí, los parámetros claro, normales? es que el problema no es la sal, sino el yodo. Lo que pasa es que ya una de las fuentes por donde se adquiere el yodo es en la sal, ¿cierto? Pero si la persona come dieta baja en sal, porque habitualmente pues hay algunos alimentos que tienen algo de sal, pero que no es la sal que le está agregando de la dieta, no. Y puede encontrar yodo. Lo que pasa es que en esa época la principal fuente del yodo era la sal. Entonces, ahora ella no come sal de que le esté echando sal al aguacate ni sal a la ensalada, pero siempre en algunos alimentos, en su propia preparación, para dar un poco de sabor, tienen un poco de sal. Entonces, esas personas hipertensas que le mandan dieta baja en sal, ya saben que no tiene que echarle la sal que habitualmente, pero de por sí, para saborizar algunos nutrientes, algunas cosas, pues tienen ya naturalmente, si usted lee la que tienen algo de yodo, que el problema no es la sal, sino el yodo. Doctora, Bueno, dígame. cuando usted hablaba de los tumores de la hipófisis, mencionaba los adenomas y el craneofaringioma, ¿cierto? Serían tumores benignos. Entonces, es muy raro encontrar un tumor maligno en la hipófisis. Primario sí. Pueden haber metástasis, o sea, una metástasis al sistema nervioso central de cualquier tumor y que pueda comprometer la hipófisis, sí. Pero como tumor maligno, como decir adenocarcinoma maligno de la hipófisis, no lo describen los libros. Si ha ocurrido algún caso, pues muy infrecuente, pero habitualmente los tumores adenomas son benignos, unos son funcionantes y producen estos síndromes hiperfuncionantes, otros no son funcionantes. Y en los no funcionantes habitualmente se diagnostican por los síntomas de compresión del tumor en la base del cráneo, la cefalea, los trastornos visuales. Y si a eso le agregamos lo que estamos viendo en cuanto a lo que son hiperfuncionantes, entonces nos va a permitir hacer el diagnóstico por el cuadro clínico, por ejemplo, con un síndrome, con un aumento en la ACTH, nos va a permitir hacer el diagnóstico. Pero ya ustedes saben que hay que determinar en sangre los niveles de estas hormonas. Un síndrome de Cushing yo tengo que hacer determinación de ACTH en sangre y ver que está elevado. Recuerden que hay que tomar en cuenta que esto hay que comprobarlo con los exámenes de laboratorio. En 10 minutos dice que se acaba, yo vuelvo a tomar otra, ya la última. Doctora, mire, yo tengo dos preguntas todavía. Dígame. Tengo dos. La primera es, bueno, otra vez, usted habló acerca de cuando extirpaban la tiroides, acerca de las paratiroides. Los cirujanos, al sacar la tiroides, también no sacan las paratiroides. No pueden. No. ¿Y cómo quedan entonces ellas? Hipoparatiroidismo con todos los síntomas. Recuerden que las paratiroides regulan la concentración de calcio. Entonces, ¿y en qué parte quedan ellas ubicadas entonces si están ahí en la parte posterior? Están dos a la derecha y dos a la izquierda, próximas a los polos. Son como unos granitos de
unos granitos de arroz blanquitos así en esa. Ellos pues saben hacer la disección igual que el nervio recurrente laríngeo. Son los dos cuidados que tienen que tener para no ocasionar iatrogenia. Ahora que hablemos de las paratiroides, vamos a hablar del hipoparatiroidismo iatrogénico cuando extirpan las tiroides, las paratiroides. Pues sobre todo si se las llevan las 4, porque si se lleva 2 y deja las otras 2 no tiene problema. El problema es que pues se menciona, pero realmente en esta época las técnicas quirúrgicas, el conocimiento, el adiestramiento que tiene el cirujano, sabe que tiene que tener ese cuidado y no ocurre, pero igualmente hay que mencionarlo, que podría ser una iatrogenia. Doctora, ¿y a qué lugar quedan adheridas entonces las paratiroides? ¿A qué estructura quedan adheridas? Ellas están rodeadas, recuerde que en el cuello no hay superficie libre. El cuello tiene un tejido areolar que envuelve esófago, tráquea, ni el esófago ni la tráquea por fuera tienen superficie libre, tienen lo que se llama una adventicia, los que vieron histología conmigo, adventicia, no hay superficie libre. Entonces hay un tejido adiposo, un tejido conectivo laxo que rodea todos esos órganos. Tiroides, paratiroides, laringe, esófago, ganglios linfáticos cervicales, todo eso está involucrado en ese tejido conectivo que le sirve de soporte, y tejido adiposo en el cuello. El cuello por dentro no tenemos ninguna superficie libre. De tal manera que ellos están allí, entonces ellos hacen la disección y las paratiroides siguen allí en ese tejido, rodeadas por ese tejido conectivo laxo de soporte. Bueno, entonces seguimos con la tiroiditis. Le dije que es la única glándula endocrina en donde vamos a ver los procesos inflamatorios. Aquí hay mencionadas 5, pero vamos a hablar de las últimas 3. Sin embargo, podemos ver que las tiroiditis agudas son pasajeras, autolimitadas, pueden estar en relación con algún proceso viral pasajero, un ligero, discreto dolor en el cuello que actualmente pasa desapercibido. Igualmente sucede con las tiroiditis crónicas inespecíficas, pero estas pueden estar asociadas a los bocios. Entonces, si uno estudia una glándula tiroides de un paciente que tiene un bocio nodular, ve el aumento en el tamaño de los folículos, la hiperplasia y de un ciclo inflamatorio secundario. Vamos a referirnos principalmente a estos 3 tipos de tiroiditis ya específicas. La primera es la tiroiditis granulomatosa. Sí, desde que oyen el término granulomatoso, ya ustedes saben que hay células gigantes multinucleadas. También se llama tiroiditis de Decker-Bay. Afecta toda la patología tiroidea, igual que la autoinmune, afecta más a mujeres. Vemos, además de la glándula tiroides del bocio, pues vamos a llamarlo ya bocio, puede experimentar dolor. El bocio, la consistencia de la glándula es un poco firme y desde el punto de vista de un proceso inflamatorio en la glándula tiroides con formación de granulomas. En algunos textos relacionan la etiología con mixovirus o adenovirus. ¿Qué pasa? Que hay veces que el diagnóstico es histológico, o sea, llevaron a la paciente a cirugía y le extrajeron la glándula tiroides porque tiene un bocio, porque la tiene aumentada de tamaño. Nadie quiere, entonces, una de las indicaciones de esa masa en cuello es la cirugía por estética y porque si crece más va a comprometer o a comprimir órganos como el esófago, ya lo dijimos. Entonces, cuando el patólogo lo estudia, se encuentra que hay un infiltrado inflamatorio granulomatoso. Se cataloga como, se diagnostica como tiroiditis granulomatosa o subaguda o de Decker-Bay. La otra tiroiditis de vital importancia autoinmune
es la enfermedad de Hashimoto por estruma linfomatoso, también se llama, o tiroiditis autoinmune linfocítica. Tiene dos cosas importantes, que es autoinmune y que hay un denso infiltrado de linfocitos que reemplaza y que destruye el parénquima tiroideo. Entonces la enfermedad de Hashimoto, por eso se llama también estruma linfomatoso o tiroiditis tiroiditis linfocítica autoinmune. Muy bien. En mujeres perimenopáusicas igualmente hay un bocio, o sea, un tiroides agrandado igualmente firme por el proceso inflamatorio, igual que acá. El tiroides puede llegar a presentar un tamaño de 60 hasta 220 gramos. Desde el punto de vista histológico, el diagnóstico se hace está densamente infiltrada por linfocitos que además están reemplazando al tejido tiroideo normal. Por eso pueden producir hipotiroidismo, porque gran parte de la glándula tiroides está reemplazado, es más, por tejido inflamatorio rico en linfocitos, inclusive con formación de folículos linfoides. Hay un momento en que la glándula tiroides parece más un ganglio que una glándula tiroides, y todo ese aspecto, o sea, distorsiona la arquitectura de la glándula, destruye los folículos. En algunos textos uno encuentra que pueden producir hipertiroidismo. El hipertiroidismo lo pueden producir inicialmente cuando se están destruyendo los folículos tiroideos y las hormonas pasan a la sangre. Pero ya en establecido la tiroiditis con reemplazo casi que total de la glándula por el infiltrado inflamatorio, que es el que va a persistir, el hipotiroidismo. Repito, el hiper puede ser pasajero, y algunos autores hablan de que cuando se están destruyendo por el proceso inflamatorio de los folículos tiroideos, el contenido, porque la glándula tiroides es la única glándula endocrina que almacena la secreción, la hormona en estas estructuras que se llaman folículos y después la abierta al torrente sanguíneo cuando lo necesita. Entonces podría tener un hipertiroidismo o una causa de hipotiroidismo, aquí lo tenemos, y esta relación con autoanticuerpos que destruyen y que crean, desencadenan esta respuesta inflamatoria, tiroiditis de Hashimoto. Y la tercera es el estruma de Riedel o tiroiditis leñosa. Este término leñoso se debe a que la glándula tiroides adquiere una consistencia no firme, como las otras dos, sino una consistencia si usted intenta con un bisturí hacer una incisión, no puede, no le entra. Entonces se llama tiroiditis leñosa. ¿Y por qué leñoso? ¿Por qué adquiere esta consistencia? Porque hay una extensa fibrosis con fibras gruesas de colágeno que reemplaza toda la glándula tiroidea. Y tiene otra característica, que ese tejido fibroso se puede salir de la glándula tiroides y rodear y causar trastornos respiratorios. Vamos a seguir. Estábamos hablando de la tiroiditis del estruma de Riedel, que es bueno, realmente no se clasifica como tiroiditis, pero realmente es más un proceso fibrosante de causa desconocida, probablemente autoinmune, pero no se identifica. Lo cierto es que toda la glándula tiroides está reemplazada por un tejido fibrótico que hace que tenga esta consistencia pétrea, como de un palo, de una pared, y de muy difícil acceso quirúrgico. Y sobre todo que la fibrosis puede comprometer los tejidos vecinos y entonces causar varios trastornos como dificultad para deglutir, etc.
tiroiditis. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es el aspecto histológico, sobre todo de la enfermedad de Hashimoto, que es la tiroiditis autoinmune. Bueno, aquí lo estamos viendo. Fíjense, esto que está aquí rosadito son los folículos linfoides llenos de hormonas, T3 y T4. Esto. Y fíjense cómo este tejido tiene otro tejido linfoide, todo esto oscuro. Y estos son los centros germinales, o sea, folículos, nódulos linfoides. Por eso además los folículos se vuelven atróficos, van siendo reemplazados y por eso finalmente terminan siendo una causa importante de hipotiroidismo. Bueno, casualmente el hipotiroidismo, ya yo les había dicho que todos los estados hipofuncionantes tienen que procesos infecciosos o con depósitos de sustancias o con extirpación de la glándula o con efectos de radiaciones, etcétera. Todo lo que destruya la glándula, sea por una lesión o sea porque se extrajo quirúrgicamente. Esas son las causas de hipotiroidismo. En el hipotiroidismo entonces hay disminución de la función tiroidea. Tenemos principal la enfermedad de Hashimoto, ya lo habíamos mencionado. La tiroiditis linfocítica autoinmune o sistema linfomatoso, enfermedad de Hashimoto. La exposición a las radiaciones ionizantes que destruyen la glándula tiroides, el depósito de la proteína amiloidosis en una enfermedad que se llama amiloidosis, que hay depósito de esta proteína reemplazando al tejido tiroideo, la síntesis de hormonas. Y se dice que en el proceso de envejecimiento disminuye también la función tiroidea. Como parte del proceso de envejecimiento puede haber un hipotiroidismo en relación con eso. Bueno, los síntomas van a ser contrarios a lo que vimos en el hipertiroidismo: adelgazamiento acelerado, taquicardia, calor, temblor fino. Aquí son lentos, la piel es seca, facies abotagada, macroglosia, intolerancia al frío, la otra es intolerancia al calor, adelgazamiento acelerado, taquicardia, sudoración, aquí la piel es seca, o sea, todo lo contrario. En el hipotiroidismo severo se produce lo que se llama un mixedema, que es un edema duro en donde la huella de la cuando presiona y el edema duro, que se llama mixedema, que está asociado al hipotiroidismo. O sea, hay un estado hipometabólico, lentitud, contrario a lo que hay en el hipertiroidismo. Bueno, y con relación a los tumores tiroideos que pueden o no ser funcionantes, o sea, tener tirotoxicosis, los benignos se llaman adenomas. Si son funcionantes, entonces van a producir tirotoxicosis. Como son todo lo que hemos visto en los tumores benignos: delimitado, crecimiento lento, etcétera, encapsulados, etcétera. Cuando no son funcionantes, o sea, simplemente está el tumor sin exceso de producción de hormonas, se le dice que es un nódulo frío, ¿cierto? Con las técnicas de estudios la gammagrafía es la que más se usa para las lesiones tiroideas, entonces se ve si esa lesión, de acuerdo al aspecto, si es un nódulo frío o un nódulo caliente. El nódulo caliente está en relación con tirotoxicosis, pero además recuerden que hay que correlacionar todo.
Independientemente del hallazgo clínico, radiológico, hay que determinar los niveles de hormonas en sangre para poder integrar todo en el estudio del paciente. Con relación a los tumores tiroideos, si produce un agrandamiento del tiroides, entonces pues el tratamiento es quirúrgico. No hay que sacar toda la glándula tiroides. Habitualmente se hace una hemilobectomía, o sea, un lóbulo. Si la masa está del lado derecho, entonces se hace la hemilobectomía derecha, o la hemitiroidectomía derecha, o lobectomía derecha, o el lóbulo izquierdo, lobectomía izquierda. No hay necesidad, y con el tiroides, pues no tiene problema. Eso en los tumores benignos, solo extirpar el lóbulo comprometido por el tumor benigno, se hace el estudio histológico y listo, ya quedó listo. Muy bien. A ver, silencio. Por favor, silencio. Los tumores malignos son carcinomas. Ustedes están viendo aquí 3 grupos de tumores malignos que ven en las tiroides. El carcinoma papilar y el carcinoma folicular, o sea, este y este, son tumores malignos de la glándula tiroides que se originan de las células que revisten el epitelio de los folículos tiroideos. Carcinoma papilar y carcinoma folicular. Y si ambos tumores se originan de las células que tapizan el folículo tiroideo, ¿en qué consisten estos nombres? Pero recuerden que cuando mencionamos algo del aspecto histológico es porque tiene relevancia en el comportamiento biológico. Si no, se llamarían todos igual, carcinoma de tiroides, y pare de contar. No tendríamos que decir si es papilar o folicular si todos se comportaran igual. Pero resulta que no. Independientemente que el carcinoma papilar se caracterice porque las células forman papilas, que son unas proyecciones digitiformes, y el folicular forma folículos, el comportamiento histológico es distinto. Por ejemplo, estos son más agresivos y tienen una sobrevida más corta, el folicular. El papilar es menos agresivo y podemos hablar de curación si se diagnostica a tiempo. Entonces es importante el comportamiento. No es lo mismo decirle al paciente, tienes un carcinoma papilar, a que tienes uno folicular. El pronóstico del folicular es peor. Y el carcinoma medular no se origina de las células del epitelio folicular. El carcinoma medular, células C parafoliculares, o sea, unas células que están al lado, por fuera del epitelio folicular. Se llaman células C, que producen calcitonina. Entonces el carcinoma medular puede producir calcitonina y el carcinoma papilar o folicular puede producir hormona tiroidea. Bueno. Entonces vamos a hablar primero de los que se originan del epitelio folicular. Del carcinoma papilar y del folicular, el papilar es proyecciones digitiformes. Las células de los núcleos tienen unas características que aparecen ópticamente vacíos y se llaman células con núcleos en vidrio esmerilado, ¿cierto? Inclusive, aunque no tenga papilas, la sola presencia de los núcleos en vidrio esmerilado hace el diagnóstico. Y es importante, no es inusual en jóvenes, o sea, podemos tener personas de 25 años, de hecho la hemos tenido, y tienen un pronóstico excelente. A los 10 años la sobrevida es del 85%. Y a los 20 años inclusive la sobrevida del 80%, o sea, tienen un pronóstico bueno. En algunos casos hay personas que les han diagnosticado el tumor hace 30 años y todavía sobreviven sin enfermedad. O sea que el pronóstico, dependiendo del estado al momento del diagnóstico, puede ser curativo. Como todos los carcinomas, invaden primero los linfáticos, ¿cierto? Entonces pueden, y
si no se controla, si no se diagnostica a tiempo, posteriormente pueden producir metástasis por vía sanguínea, por ejemplo, a hueso es uno de los tumores que produce metástasis ósea. Muy bien, ese es el carcinoma papilar. ¿Qué diferencia tiene con el folicular? La célula de origen se producen papilas, ni tienen vidrio envenenado. El aspecto histológico es formando folículos, por eso se llama folicular. Pero ¿qué sucede? Que estos tumores se propagan rápidamente por vía hematógena, produciendo metástasis por vía hematógena a pulmones, a hueso, a cerebro. Y entonces por eso miren la sobrevida, apenas sobreviven el 40% a los 5 años. Y aquí el 90% a los... Bueno, y el otro se diagnostica el diagnóstico histológico, hay que hacer, por supuesto, extirpación total de la glándula, independientemente de que el tumor sea de 1 centímetro en un lóbulo, no importa, hay que extraer toda la glándula porque podrían haber otros focos dentro del tiroides. Entonces siempre hay que hacer vaciamiento ganglionar. Bueno, ¿y qué pasa con el medular? Que tienen actividad endocrina en relación con que pueden producir calcitonina que se origina, que son producidas por las células separafoliculares. Entonces, se distinguen por su diferenciación celular porque se originan de las células separafoliculares, de su actividad endocrina porque nunca van a producir hormona tiroidea, sino van a producir es calcitonina. Y el aspecto morfológico, ni producen papilas ni producen folículos porque las células separafoliculares, sino que simplemente son grupos de células. Algunos autores dicen sábanas de células, masas de células, sin ninguna disposición especial. Por eso no se parecen al tejido tiroideo, ni producen folículos ni papilas. Las células son masas compactas, las células son de citoplasma pálido, cuboide, y desde el punto de vida, desde el punto si le hacemos técnica de inmunistoquímica, las características son de célula C parafolicular, o sea, nada que ver con el epitelio folicular. Tiene gránulos secretorios que pueden producir la calcitonina, pero también serotonina y somatostatina. ¿Qué pasa? Que tienen un comportamiento biológico similar al folicular, o sea que da rápidamente invasión sanguínea, metástasis por vía sanguínea. Y por eso el pronóstico es similar, son 30% similar al folicular, porque similar al folicular produce invasión sanguínea o metástasis por vía sanguínea rápidamente. Esos son los 3 tumores que vamos a ver que se ven con relativa frecuencia. De los 3, el más frecuente es el papilar, que afortunadamente es el que tiene mejor pronóstico. Bueno. Nos falta un tema nos falta una glándula, yo no sé si quieren que la veamos